Ok, so estaba hablando con una amiga en su casa y ella y yo estábamos hablando que el fulano de tal y que esto y que el otro, ¿verdad? Y luego ella dijo, oh, de veras, fuiste nacida en México, ¿verdad? Y luego su mamá vino y dijo, ah, ¿a poco? Y bueno, le dije que sí. Y luego eso me recordó de dónde nací. Nací en Chapalilla, en México, Chapalilla, Nayarit, donde entras, ¿verdad? Y a los lados hay huertas de limones y de maguey, pero también pues es un ranchito chiquito, así que las carreteras no están empavimentadas, son todas de piedra. Hay unas gasolineras, el Oxxo, tiendas, pero ahí está el restaurante de mi abuelita, se llama El Pisis. Y ella hace comida casera, pues caldo de pollo, caldo de res, chilaquiles. Mi papá trabajaba en los Estados Unidos por temporada, como por ejemplo en la Harry & David, ¿verdad? Y luego se iba a México durante el verano o durante las posadas y las fiestas de enero. Y así era, ¿verdad? Porque nosotros necesitábamos dinero, pero me acuerdo que tenía como alrededor de 7 años, ¿verdad? Y mi papá no pudo venir esa Navidad. ¿Por qué? Sabe, no sé, pero no pudo venir. Entonces nos fuimos al ranchito de mi mamá, se llama Tayagua. Las carreteras no estaban empavimentadas, la tierra era roja, entonces cuando caminabas era como polvo y te llenabas toda. Pero me gustaba ir ahí. Fuimos para Navidad, ¿verdad? Entonces ese día fuimos a comer con mi tía y comíamos pozoles y todo eso, pues tamales, champurrado, típica comida de Navidad. Y obviamente yo no tenía regalos, ¿verdad? Porque mi papá no había venido. Pero mis primos eran ricos porque su papá trabajaba para el gobierno. Entonces, cuando estábamos abriendo los regalos, pues yo veía que mis primos agarraban carros de control remoto, videojuegos, ropa, y yo pues muy tristita me senté en el sillón y pues nomás lo estaba viendo como que, wow, qué bonito. Luego ya nos fuimos, ¿verdad? Me despedí de todos, les di un abrazo, un beso, nos fuimos a mi casita. Y cuando llegué, tocamos la puerta, mi abuelita me abrió y me dijo, Perlita, adivina qué pasó, Santa te trajo un regalo. Y yo pues muy emocionada dije, ¿qué es? ¿Qué es? Y me llevó al cuarto. Cuando llegamos al cuarto, abrió la puerta y era una pelota de Kiko. Era una pelota inflable, como esas de la playa que puedes jugar voleibol. Eso es lo que me había traído Santa. Tengo que tener unas ganas de llorar. Ay. Pero me aguanté, ¿verdad? Y nomás me volteé y dije, gracias. No estaba esperando un videojuego, ¿verdad? Pero tampoco estaba esperando una pelota, que luego se ponchó esas chafitas. Pero bueno, había tiempos bonitos, ¿verdad? Y también habían tiempos donde pude reconocer qué tan pobres éramos. Me acuerdo, luego ya fuimos a Chapalilla para atrás, ¿verdad? Y uno de los recuerdos bonitos que yo tengo es que estaba en la escuela y la maestra nos dijo, el gobierno de México está haciendo una rifa. Esta rifa puede ser ganada por un niño o una niña que escriba una carta. Y la carta más bonita, ¿verdad? La que va a ganar un juguete. Entonces, pues yo hice mi carta, la firmé, se la di a la maestra y en verdad se me olvidó de eso. Pues era una niña, así que en verdad no me acordaba mucho de esas cosas. Hasta que un día vine a mi casa y venía de jugar, ¿verdad? Y vi una camioneta roja y tenía lo de atrás lleno de juguetes. Y ahí dije, supe que había ganado. Así que fui corriendo a mi casa, ¿verdad? Y le pregunté a mi mamá, le dije, mamá, ¿qué me compraron, verdad? Entonces ella nomás se sonrió y luego se fue caminando a la cocina y luego vino para afuera, salió, ¿verdad? Y tenía en las manos una caja de Bratz, una muñeca de las Bratz. Y me acuerdo que estaba tan bonita, tenía su pelo rubio, sus ojos azules, su vestidura era como si fuera una pijamada. Y tenía un conejito como su compañero. Y hasta tenía su esta para dormir, ¿verdad? Está bien chida.
Pero bueno, siento que esa muñeca, ahorita que lo pienso, ¿verdad? Siento que esa muñeca jugó una parte muy importante en mi visión de los Estados Unidos. Durante ese tiempo, yo y mi mamá estábamos en el procedimiento de agarrar papeles y nos llegó la llamada de ir a la ciudad de Juárez, ¿verdad? Así que fuimos, yo, mi mamá, mi papá, nos fuimos en la camioneta y nos fuimos a Ciudad Juárez. Y cuando estás ahí, obviamente rentamos un hotel. Y este hotel tenía, me acuerdo que en el baño tenía un espejo. Y este espejo tenía focos alrededor. Y estos focos alrededor hacían que mis ojos se vieran más claros. Y la única explicación que yo pensaba de esto era porque iba a ir a los Estados Unidos. Dije, ¡ay, ya me estoy haciendo gringa! Entonces, durante el procedimiento de agarrar papeles, te chequean mentalmente, físicamente, que todo esté bien y al último te hacen una entrevista. Esta entrevista te hacen preguntas, ¿verdad? Y yo como era una niña, a mí no me hicieron muchas preguntas, ¿verdad? Estaba hablando con mi mamá, la muchacha, y durante esto, pues yo estaba ya jugando, ¿verdad? En verdad no me importaba. Hasta que la muchacha me dijo que viniera, ¿verdad? Y me preguntó, ¿por qué tú quieres ir a los Estados Unidos? Sí, quiero ir a los Estados Unidos porque quiero ver la nieve. Entonces ella agarró los papeles y los enselló los dos, los puso y dijo, bienvenidos a los Estados Unidos. Y así. Y ahora pienso en eso y ya han sido casi 10 años que he estado viviendo aquí. Y pienso para atrás como era una niña, ¿verdad? Y pensaba que los Estados Unidos me imaginaba que había nieve donde quiera, que cuando venía se me iban a hacer los ojos azules, el pelo rubio, ¿verdad? Que había tantas cosas que en verdad no podía imaginarme. Pero ahora, viviendo aquí, obviamente muchas de esas cosas ya se me hacen a mí normales, ¿verdad? Es mi normalidad. Pero cuando pienso en México y veo mis memorias, ¿verdad? Mis memorias de cuando era niña, qué tan mágico esa parte de mi vida era. Y qué tan importante es en lo que ha hecho, en lo que ahora soy. Y esas son mis raíces.